El clasicismo es un periodo que se sitúa entre el barroco y el romanticismo. Es un periodo que abarca del año 1750, año en el que murió Bach, y 1827, la muerte de Beethoven. Es una etapa histórica breve que marca la transición de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. El siglo XVIII, o también conocido como el siglo de las luces, tiene como movimiento destacado la Ilustración. Este movimiento se trata de comprender e imitar a la naturaleza mediante el uso de la razón. Las monarquías son absolutas y se gobierna con los ideales de la Ilustración, por lo que los reyes gobernaban pensando en el beneficio del pueblo a través de la razón. Algunas de estas teorías políticas condujeron a la Revolución Francesa, en el año 1789, provocando el ascenso de las clases medias y que la realeza cayera en decadencia. Estas ideas también se verán reflejadas en la música de esta época. Por otra parte, la burguesía no contaba con la misma formación que la aristocracia, pero la música, al estar sometida a la razón, es fácil de comprender para el pueblo gracias a las melodías sencillas y repetitivas. Los artistas encuentran en la burguesía un nuevo público que se encarga de financiar sus obras, permitiendo que sean más libres en su trabajo. La música abandona los círculos relacionados con la iglesia para desenvolverse en casas de la burguesía y en espectáculos públicos. En esta época se vuelven a los ideales de los grecorromanos, basados en el equilibrio y la sencillez, dejando a un lado el estilo recargado de la época anterior. Los precursores de la música clásica fueron dos de los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach. Pero sobre todo, ¡Haydn! ¿Mozart? Beethoven. ¿Qué? ¿Beethoven? ¿Qué? Nada, déjalo. Estos compositores centrarán su vida musical en Viena al ser considerada la ciudad más importante en este contexto. En el clasicismo se rechazaron los ideales del barroco, como por ejemplo el internacionalismo. En esta última época se marca mucho el carácter nacional, pero en el clasicismo la música será de ámbito europeo, haciendo que aumentara la fama de los compositores. En contraposición a los artificios del barroco, el clasicismo se centra más en los sentimientos y a la expresión libre. Existe la posibilidad de crear matices gracias a instrumentos como el pianoforte, que sustituirá al clavecín, con complicadas partituras para una mayor sencillez. El estilo clásico se hará más transparente e inteligible, es decir, comprensible. A su vez, era portador de sentimiento y drama. Sus códigos se verán reforzados gracias a su expansión a todos los ámbitos, desde la música de cámara y sinfónica, extendiéndose a ámbitos más alejados, como el concierto o la música sacra. También destaca el equilibrio y la claridad de las partituras, con melodías simples y comprensibles para el público. Se pretende imitar el ideal clásico de belleza. En las composiciones destaca la naturalidad, en contraposición a los adornos del barroco. Con esto se pretendía gustar a todo el mundo, no solo a la nobleza más refinada, sino también al pueblo. Hay un protagonismo melódico. Las melodías se repiten mucho, son cuadradas, separadas y están estructuradas en frases, semifrases y motivos simétricos. Se elimina el bajo continuo, ya que lo importante es la melodía con acordes. Esta textura se conoce como melodía acompañada. La armonía será plenamente tonal, con acordes de tónica, dominante y subdominante. Hola, os vamos a explicar ahora qué es una forma musical. Una forma musical es la estructura, es decir, la división y disposición de las partes de una obra musical cerrada y autosuficiente. Las formas clásicas derivaron de las barrocas a través de un complejo proceso de selección natural y adaptación a nuevos gustos,
basados por un lado en la claridad y sencillez, pero que aspiraban a la expresión de sentimientos por vías puramente instrumentales. Este proceso tuvo lugar en dos fases. La primera, en la que se simplificaron texturas y armonías, y la segunda, en la que nuevas texturas y formas irán aumentando su complejidad y sus proporciones. Las formas musicales más importantes son música religiosa. Este tipo de música estuvo en declive, ya que tanto la música instrumental como la ópera van a ser géneros mucho más solicitados por el público en general. No hay grandes cambios respecto a la época anterior, pero destaca la misa y el requiem adquiere gran importancia. Sobre todo el requiem de Mozart. Según la leyenda, le fue encargada por un desconocido. El compositor, que entonces ya estaba gravemente enfermo, creyó que se trataba de un encargo del más allá para su propio funeral y murió componiendo la séptima parte de la obra, la Lacrimosa. Esta parte termina con la palabra amén, palabra que se utilizaba al final de la misa, algo extraño teniendo en cuenta que a Mozart aún le quedaba la mitad del requiem por componer. La obra sería completada siguiendo las instrucciones que el compositor dejó escritas por su alumno Sus Mayur. Otra forma musical será la ópera seria. En cuanto a ópera, encontramos un segundo tipo, la ópera bufa. En el clasicismo encontramos la música de cámara y la música de orquesta. La sonata es considerada la forma musical más importante de la época. Se cambia la denominación dependiendo del número de instrumentos por el que sea interpretado. Sonata, para instrumento solista como el piano, como las sonatas de Mozart y Beethoven. También se pueden denominar tríos, cuartetos o quintetos, para agrupaciones de cámara y el número de instrumentos por el que estén compuestas. La agrupación de cámara más importante es el cuarteto de cuerda, 2 violines, viola y violonchelo. Sinfonía, gran sonata para orquesta. Concierto, son muy parecidos a las sinfonías, pero adaptados para el lucimiento del solista. Suele tener solo 3 movimientos. Destaca el diálogo que se establece entre el solista y la orquesta, es decir, los solos y los tutis, haciendo el solista una exhibición de virtuosismo y brillantez. El término sonata puede hacer referencia a dos cosas. En primer lugar, la forma sonata. Es una forma musical ternaria que suele aparecer como primer movimiento o primera parte de gran número de obras musicales, entre ellas la sonata. En segundo lugar, la sonata como tal es una pieza musical completa para uno o dos instrumentos formada por varios movimientos, que suelen ser 3 o 4. El primer movimiento es casi siempre una forma sonata. Vamos a proceder a explicar la estructura de la forma sonata. Normalmente, el primer movimiento de una sonata es una estructura ternaria, A, B, A', aunque cada una de esas partes está formada a su vez por varias partes, formando en general una estructura bastante compleja. Esto podría parecer un rasgo no clásico. Sin embargo, la repetición de elementos y su solidez hace que sea más fácil comprenderla cuando se escucha y que termine resultando sencilla. A. Exposición. La forma sonata comienza con el primer tema, A, en la tonalidad principal. Esta primera melodía suele ser bastante rítmica para dar empuje a la pieza. Terminando el primer tema, el compositor realiza un puente o enlace para conectar el primer tema, A, con el segundo, B. Este segundo tema tiene un carácter más melódico y suele estar en otra tonalidad, normalmente a una distancia de quinta. Al finalizar el segundo tema, la exposición se repite al completo, con tal de fijar en nuestra memoria las melodías principales que más adelante el compositor desarrollará. B. Desarrollo. Es la parte más libre de la forma sonata. En esta sección se utilizan melodías del tema A y B combinándolos, recortándolos, en definitiva,
variándolos para evolucionar a la siguiente sección, con cambios de tonalidad o escala. A', reexposición. Se repite toda la sección A de nuevo, tema A, puente y tema B, pero con una serie de diferencias. No se repite dos veces. El tema B se interpreta, para terminar la pieza, en la tonalidad principal. Suele haber una modificación en el puente. Y por último, es muy habitual una coda final, para concluir. Segundo movimiento de una sonata. Puede utilizar la forma lied, rondó, rondó sonata o tiempo tipo sonata. Suele ser un movimiento adagio. Tercer movimiento de una sonata. Suele utilizar la forma minuet o scherzo. Suele ser un movimiento adagio. Cuarto movimiento de una sonata. Utiliza normalmente la forma rondó. Suele ser un movimiento allegro. Sonata para piano número 14 de Mozart. El primer movimiento es el molto allegro. Consta de una exposición que comienza con el primer tema en la tonalidad principal, seguida por una transición que va hasta el segundo tema en la relativa mayor, mi bemol mayor. El desarrollo es breve, donde se presentan los temas de la exposición, con variaciones en su tonalidad, como a fa menor, la subdominante menor, y sol menor, la dominante menor, y vuelve a do menor. La reexposición es una vuelta a los temas de la exposición, con algunas variaciones. Al final hay una coda, y dentro de esta aparece una nueva idea melódica basada en una progresión en menor. El segundo movimiento es el adagio. Este es lento e intermedio. Se cree que fue escrito aparte de los otros movimientos, por lo que es diferente a ellos. Cuenta con algún desarrollo temático. Tiene la forma de A-B-A-C-A, en mi bemol mayor. En su sección B se introduce una nueva melodía que se repite en diferentes tonos. Se han hecho algunas comparaciones entre esta figura melódica y una encontrada en el segundo movimiento de la sonata en do menor de la Patética de Beethoven, al empezar las dos en do, si bemol y mi bemol. El último movimiento es allegro assai. Tiene forma rondó sonata, ABA, CBA-C. Se diferencia de una forma rondó estándar en que las secciones son mucho más largas, contienen más material melódico y como la sección A no se repite en cada episodio. Como dato a tener en cuenta, cabe destacar que esta obra es una de las únicas sonatas que Mozart compuso en modo menor, junto a la sonata para piano número 8, que fue escrita después de la muerte de su madre, lo que puede indicar que la número 14 también esté escrita en modo menor, por ser un momento dedicado en su vida. Llevo una vida miserable. Desde hace 2 años eludo toda compañía, porque no me es posible conversar con los demás. Soy sordo. Esta sonata es considerada una de las obras cumbre de Beethoven y una de las más interpretadas en público, tanto en vida como actualmente. Esta sonata tiene 3 movimientos. El primero, grave. El grave suscita sentimientos de dolor atenuados por momentos de luz, un adagio cantabile y un rondó.